Estimados hermanos y amigos, tengan todos ustedes un excelente día. Generalmente, cuando pensamos en los desiertos, solemos relacionarlos con lugares inhóspitos, difíciles y lúgubres. Y esto no solamente desde un punto de vista natural, pero no pocas veces también desde el contexto emocional y, por supuesto, espiritual. No es nada raro que algunas personas, cuando atraviesan por circunstancias difíciles, digan o manifiesten que precisamente están pasando a través de un desierto. En Deuteronomio capítulo 8, el Señor le manifestaba a su pueblo que los había introducido en el desierto para que estuvieran mejor dispuestos a depender del Creador. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, y más específicamente entre los versos 4 al 7, vemos cómo el profeta, inmediatamente después de confrontar a los falsos profetas de Baal, se introduce en el desierto. Hablamos del profeta Elías, y allí también experimenta o pasa por circunstancias sumamente complejas. En Mateo capítulo 4 vemos incluso a nuestro Señor Jesucristo en los versículos 1 al 2, siendo dirigido por el Espíritu Santo hacia el desierto, y ello para ser tentado por Satanás. ¿Cómo podemos observarlo entonces? Y aunque esto pudiera ser completamente cierto, es bastante claro que a través de las palabras del Señor, los desiertos se nos presentan tanto de manera literal como de una forma más figurada. Y parecería ser que en dado momento también ellos, los desiertos, son lugares precisos o los lugares más adecuados para encontrar la presencia del Señor. Esa misma que muchas veces, por causa de todo aquello que nos rodea, solemos olvidar o ignorar. En Éxodo 3 vemos cómo es Moisés quien halla a la presencia del Señor en un desierto mientras pastoreaba las ovejas. En Lucas capítulo 1 y en el verso 80 se nos habla de cómo Juan el Bautista acostumbraba o vivía incluso en lugares desérticos y seguramente fue allí donde experimentó la presencia del Señor. También fue en un desierto, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, entre los versos 26 al 40, donde vemos que un eunuco conoce acerca del Evangelio de Jesucristo. Hermanos y amigos, todo hombre, independientemente de su influencia, de sus riquezas, de su poder, se halla inmenso en un desierto espiritual. Un lugar en el que, a menos que halle rápidamente el oasis del Evangelio del Señor, podrá vivir a plenitud y alcanzar la salvación que las dunas del pecado llevan a la muerte. Con esto en mente, quiero darles la bienvenida una vez más para que podamos estudiar, iniciar una serie de 3 lecciones básicas con base en la conversión del eunuco etíope. Y es para mí un gran placer, de verdad, el poder hacerlo en este día. Les ruego y les invito para que me acompañen durante estas 3 lecciones para que descubramos juntos las grandes lecciones que pueden o podemos aprender acerca de nuestro Salvador en primer lugar, Felipe, quien a la postre
termina predicando el evangelio al eunuco y por supuesto el eunuco etíope quien termina por volverse un cristiano. Sin más, bienvenidos a la lección del día de hoy. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. La Iglesia de Cristo de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, nos presenta la reflexión del día, un espacio espiritual donde cada semana analizamos brevemente un pasaje bíblico. Nuestro hermano Julio César Telles nos da la bienvenida y nos invita a meditar brevemente en una porción de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Piensa que Él solo puede colmar. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 y entre los versos 26 al 40, se nos narra, se nos cuenta la historia de la conversión del eunuco etíope. Por causa del tiempo, quiero invitarles para que allá en sus casas tengan ustedes la posibilidad de leer toda la narración con atención, pero mi deber y mi tarea a través de estas 3 lecciones es concretar algunas ideas en relación con lo que quiere revelarnos el Señor a través de esa narración precisamente, de la historia de conversión del eunuco etíope. Como les decía anteriormente, en esta primera lección vamos a identificar las grandes cualidades de nuestro Señor a través de todo el relato en la conversión de nuestro amigo el eunuco. Y es que, para comenzar, necesitamos decir que el primero y el más destacable personaje de todo el relato en la conversión del eunuco etíope es precisamente nuestro Dios. Y digo esto porque cualquiera que leyera el texto pudiera pensar que en dado momento del relato es el eunuco etíope el personaje destacable. Primero, por el gran esfuerzo espiritual y personal que hizo al venir a adorar al Señor desde tan lejos. En segundo lugar, por su enorme interés en conocer las Sagradas Escrituras cuando ya regresaba por el camino hacia su lugar de origen. Y finalmente, por su total o plena disposición en hacerse un cristiano. Sí, esas son cosas muy importantes y en su momento las vamos a estudiar cuando tratemos al personaje del eunuco. Otras personas pudieran pensar incluso que el personaje más destacable es Felipe y que precisamente se destaca a lo largo del relato porque es a través de su obediencia, su buena disposición, su esfuerzo personal y su rica sabiduría en alcanzar la conversión o en llevar a la conversión a nuestro personaje del eunuco. Si bien esto también es cierto, cuando hablemos de Felipe estaremos no solamente analizando esto mismo, sino profundizando en sus grandes enseñanzas. Pero es que, mis hermanos y amigos, a lo largo de todo el relato, desde el principio y hasta el final del mismo, todo en esta historia da evidencia de que Dios mismo es el personaje principal en la narración. Y déjenme darles 8 razones poderosas para confirmarlo. En primer lugar, es un ángel de parte del Señor quien habla con Felipe, quien le convoca. En segundo lugar, el eunuco ciertamente había viajado y se había esforzado grandemente para visitar a Jerusalén, pero lo hacía para adorar al Señor. En tercer lugar, el eunuco estaba leyendo una profecía acerca de Jesucristo que Dios mismo había revelado en su momento, unos 9 siglos antes de Cristo, a través del profeta Isaías. En cuarto lugar, fue el Espíritu Santo quien habló con Felipe para acercarlo al eunuco.
En quinto lugar, fue el evangelio de nuestro Señor lo que le habló Felipe al eunuco. En sexto lugar, fue precisamente en Jesucristo en quien llegó a creer el eunuco y también a quien confesó. Fue en el nombre del Señor que finalmente se bautizó el eunuco y finalmente, en octavo lugar, fue el Espíritu de nuestro Dios quien arrebató a Felipe de la presencia del eunuco para llevarlo a otra ciudad, la ciudad de Azoto, y allí continuar la predicación del Evangelio del Señor. Como podemos observar, si bien es cierto que necesitamos reconocer la participación tanto del eunuco como de Felipe en la narración de la conversión de precisamente el eunuco etíope, esta habría sido completamente imposible si Dios no se hubiera involucrado en cada aspecto, en cada detalle, en cada evento particular de toda la historia. Y por eso necesitamos, en primer lugar, reconocer que si alguien resalta en la conversión de nuestro amigo el eunuco, ese alguien es el Señor. Una vez entendido esto mismo, hablemos de cuáles son las lecciones que Dios quiere que aprendamos a través de ese relato en Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Y es que la primera gran lección de nuestro Dios en el relato de conversión de nuestro amigo el eunuco es que Dios quiere hallarnos en nuestro propio camino de la vida. Dios sale a nuestro encuentro personal. Desde siempre, la inmensa mayoría de nuestros líderes, sea desde el punto de vista político, social o religioso, han preferido y han necesitado, por supuesto, debido al mundo en que vivimos, han querido mantenerse distantes de la gente del común o incluso no pocas veces de sus seres queridos, de aquellos que le rodean. Esto es sumamente interesante y me recuerda el caso particular que observamos en el libro de Esther, en el capítulo 4, si no estoy mal, en el verso número 11, donde la reina, que ya era la esposa de Asuero, quiere acercarse a su esposo y sin embargo se le dice que todos los siervos del rey y cualquier persona del pueblo sabría que había allí, por aquel tiempo y en ese lugar, una ley que le impedía a cualquier persona acercarse al mismo rey a menos que éste le concediera su permiso. ¿Cómo lo haría? Bueno, extendiendo su mano, extendiendo el cetro que tenía, de oro por supuesto. Si ustedes, mis amigos, mis hermanos, quisieran hablar con una persona poderosa, quisieran hablar con una persona prominente, quisieran hablar con un personaje destacado, no tengo duda alguna de que nos sería bastante difícil al menos acercarnos hasta dicha persona de manera libre o de forma normal para compartir con ella una conversación, un café o incluso para hablarles del Evangelio. Tendríamos que pasar por muchos filtros, deberíamos sin duda alguna hacer fila, llenar muchos requisitos para que esto se pudiera lograr. Pero es que a diferencia de nuestros líderes humanos, lo interesante es que Dios siempre está disponible para todo aquel que quiera acercarse a Él y que le busque. La agenda del Señor jamás está demasiado llena o demasiado ocupada o inquietante para poder postergar el encuentro que en dado momento una persona quisiera tener con el Señor. En Jeremías capítulo 33 y en el verso número 13 nos dice que quien clame a Dios ciertamente le responderá. En Santiago capítulo 4 y en el verso número 8, el apóstol invita a que nos acerquemos a Dios porque Él también quiere acercarse a nosotros. En Hechos 8:29 vemos que el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate
a ese carro mismo en el que se hallaba el eunuco. Como podemos observarlo, Dios siempre está disponible para todo aquel que le busque, para todo aquel que lo anhele, para todo aquel que le llame. Pero más que disponible, Dios desea, Dios quiere, es más, Dios nos invita a que nos acerquemos a Él, como veíamos hace un ratito en Santiago 4:8, y es más, nos asegura que si le buscamos, ciertamente le hallaremos. En nuestro mundo, parece ser que solamente algunos privilegiados tienen esa posibilidad de acercarse a esos grandes líderes que puedan estar atentos a lo que quisieran o a lo que necesiten, pero como nos lo enseña el relato, el eunuco fue hasta la ciudad de Jerusalén para buscar la presencia del Señor en el templo, y fue el Señor quien encontró al eunuco mientras éste, caminando por el desierto, se dirigía hacia el lugar de donde había venido. Así entonces, Dios sale a nuestro encuentro, y a veces pasa, y esto es sumamente interesante, que solemos hallar al Señor en el lugar menos deseable o en el lugar menos esperado. Y ahora pienso en cuántos presos pudieron conocer la verdad precisamente mientras se hallaban en una cárcel. Es más, si usted no lo sabe, le invito para que por ahí lo averigüe. Hay bastantes hermanos que saben que el evangelio del Señor llegó a nuestro país, llegó a Colombia, cuando un preso por allá en el sur de la Florida, si no estoy mal, conoció del evangelio, y una vez cuando salió de la cárcel y fue deportado, trajo todo aquello que supo aquí hasta Bogotá, y si no estoy mal también a la ciudad de Manizales, y bueno, a partir de allí el evangelio comenzó a regarse por toda Colombia, y bueno, de esto hace ya 40 años. Pienso ahora en las muchas personas que han conocido la voluntad de Dios, que buscan la presencia del Señor en los lugares fríos, duros, tristes, como los hospitales, en medio de los que están enfermos, los ya desahuciados, o incluso las familias de estos, aquellos que encuentran paz, aquellos que encuentran la salvación, aquellos que escuchan el evangelio precisamente cuando ha partido un ser querido, en un funeral o incluso en un cementerio. Me llama la atención que no fue en el bullicio de la santa ciudad, como se le llamaba en aquel tiempo a Jerusalén, y en medio de tanta gente religiosa, de los sacerdotes, donde el eunuco conoció del Señor. No fue tampoco en la solemnidad del templo y mientras presentaba su sacrificio, allá a la distancia. No, fue en el desierto donde supo del evangelio el eunuco. Lejos de todo lo conocido, incluso lejos de la civilización, donde casi no hay vida, fue precisamente donde el eunuco encuentra la vida espiritual, su renacer espiritual, encuentra la salvación. Hermanos, eso me lleva a la siguiente reflexión. Dios sale al encuentro del eunuco, como a veces pasa con nosotros, cuando menos lo esperamos, donde menos lo esperamos, y de una manera sumamente interesante. Déjenme hablarles acerca de esto. Dios sale al encuentro del eunuco a través de otro ser humano. Y lo digo porque muchas veces pensamos que Dios quiere hallarnos de formas sumamente especiales, inquietantes y, por qué no decirlo, absurdas. Pienso en este momento precisamente en la sanidad que experimentó Naamán, aquel oficial del ejército de las legiones sirias, cuando padeciendo de lepra fue en búsqueda de su salud y se presentó delante de Eliseo, si no estoy mal es Eliseo.
¿Qué pasó? Bueno, él esperaba, parece ser un show aquí. Yo pensaba, dijo en su momento Naamán, que el sacerdote, o bueno, que el profeta saldría a mi encuentro, oraría al Señor, levantaría las manos, bajaría del cielo, tal vez un ángel y tocaría mi piel, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos. El eunuco conoció acerca del Señor a través de la predicación del Evangelio. Y no fue Dios mismo quien de forma literal sale al encuentro con el eunuco. De hecho, tampoco fue el ángel que ciertamente habló con Felipe quien le salió al eunuco mientras iba por allá en el camino del desierto. Bien pudo Dios hacer todas estas cosas, pero no. Fue a través de uno semejante a él, de otro ser humano, de un varón, a quien el eunuco llegó a conocer y por medio de él descubrir el evangelio, conocer, identificar la verdad. Eso me lleva a otro punto más, y es que Dios sale al encuentro del eunuco, como también al de nosotros, a través de su palabra, a través del evangelio. Dios no buscaba al eunuco para alabarlo por su enorme fortuna o para admirar su posición política, social o incluso para reconocerle su enorme esfuerzo en haberle buscado cuando viajó a Jerusalén. Seguramente Dios lo supo y seguramente Dios lo vio, pero no fue por esto que Dios le salió al encuentro a través de Felipe. No fue tampoco para reconocerle todas estas cosas o darle una encomienda particular sabiendo de su gran influencia allí de donde venía, sino fue para decirle que necesitaba salvación, que era ignorante, como ciertamente él mismo lo reconoció, que debía conocer del evangelio. Así que Dios nos busca para bien. Notemos que el eunuco, aunque fue primero en la búsqueda de Dios, viniendo desde aquel lugar en Jerusalén y atravesando el desierto hostil, después de muchos días de peregrinación, encontró lo que buscaba. Muchos queremos ir al encuentro del Señor, pero solemos olvidar muy fácilmente que no pocas veces el camino por el cual debemos transitar es largo, tedioso o incluso, como en un desierto, hostil y peligroso. Me salió en verso, vea. Muchos quieren ir al Señor, pero para buscar algún beneficio personal, de pronto salud física, riquezas económicas, algún favor de tipo particular. Pero el eunuco buscaba a Dios para adorarlo. Así lo dice literalmente el texto, para servirle, para presentar su sacrificio. Ciertamente Dios no se deja hallar de muchas personas que lo buscan, pero ciertamente también se deja encontrar de todos aquellos que le buscan con esfuerzo, con honestidad, con dedicación. Dios no sale al encuentro del eunuco para ofrecerle más poder, ni más riquezas o gloria. Dios halla al eunuco para precisamente darle aquello que no tiene. ¿Y qué es lo que no tenía un hombre que parecía tenerlo todo? Riquezas, poder, influencia. Bueno, ¿qué era lo que no tenía el eunuco? Conocimiento acerca de la verdad. En primer lugar, Dios le ofrece al eunuco la posibilidad de salir de la ignorancia doctrinal en que ciertamente se encontraba, y así lo dice él mismo en Hechos 8:34, cuando reconoce que si no hay nadie que le explique, él no podrá entender lo que dice la Escritura. En segundo lugar, Dios le ofrece la posibilidad a nuestro amigo el eunuco de escuchar las buenas nuevas, el evangelio de la salvación. ¿Por qué Dios movilizó a Felipe precisamente hasta el lugar donde se hallaba el eunuco? Por una sola razón fundamental, para que el eunuco, como leemos en Hechos 8:36, pudiera oír el evangelio de Jesucristo. ¿Y esto por qué? Pues porque a través del oír
viene la fe, del oír la palabra de Dios. Eso me lleva precisamente a lo siguiente. Dios sale al encuentro del eunuco para darle la posibilidad de ser redimido, de que lave sus pecados, de que pueda creer en Jesucristo y renacer a una vida espiritual más favorable, más provechosa, mucho más profunda. Así podemos observarlo en Hechos 8, 37 al 38. ¿Cómo podemos observarlo? Aunque el eunuco ciertamente vino a adorar al Señor en Jerusalén, al regresar, supo que podía seguir adorándole el Señor, pero ya no importaba si estaba o no en Jerusalén, porque lo había encontrado en un desierto, incluso porque desde allá donde vivía podía llegar a adorarlo, como vemos en Juan 4, 23 al 24. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lejos de la grandeza del templo, lejos del bullicio de la ciudad, lejos del ritualismo de la religión judía, Dios encuentra al eunuco en el desierto, cerca de un oasis donde finalmente es bautizado. Así que aprendemos de este relato que el lugar no es tan importante como el anhelo de la persona por encontrar a Dios y de la necesidad de predicar la verdad para que estos que la escuchan puedan redimirse, puedan ser limpios de sus pecados. ¿A qué sale entonces Dios a nuestro encuentro? Finalmente, bueno, para transformar nuestra vida por completo. Pensemos en estos pocos minutos que nos quedan en nuestro amigo el eunuco. Un hombre que tenía todo lo que el mundo puede ofrecer. Riquezas, poder, influencia social, política, material. Pero más allá de todo ello, el eunuco necesitaba muchas otras cosas, más trascendentales incluso que las que ya tenía. Primero, conocimiento de las Escrituras, de la verdad. Segundo, escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y tercero, necesitaba lavar sus pecados, necesitaba confesar, necesitaba creer en el Señor. Así entonces, cuando Dios sale al encuentro del eunuco, cambia completamente su vida. No desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista social. Al eunuco, Dios le cambia su vida desde el punto de vista espiritual. Porque a partir de allí, interiormente, moralmente hablando incluso, era un hombre diferente. Ya no sería más un prosélito, ni estaría lejos de la presencia de Dios. No se limitaría a presentar sus sacrificios allá, en el lugar distante, en el atrio de los gentiles. No, desde aquel día, nuestro amigo el eunuco pudo ir más allá del muro, del Sorek, gozando de la misma presencia del Señor como nunca antes. Ni él, ni nosotros pudo serlo. Fue en el desierto donde finalmente el eunuco fue circuncidado en el corazón, donde llegó a ser un verdadero judío, un descendiente de Abraham, donde fue redimido a través del lavamiento de sus pecados. Después de ese largo tiempo de peregrinación, volver a su lugar de origen le fue necesario. Seguramente le era muy agotador y triste porque tenía que de nuevo volver el siguiente año. Pero el eunuco encontró al Señor en el desierto y esto cambió su estado de ánimo, le dio mucha más esperanza y finalmente la salvación eterna. Es por eso que el eunuco vuelve a su lugar lleno de gozo,
como podemos observarlo en la misma narración en Hechos 8:39. En conclusión, Dios quiere salir a nuestro encuentro y no importa el lugar o el estado o la posición en que nos encontremos. Dios nos va a hallar y nos encontrará a través del Evangelio, para que podamos salir de nuestra ignorancia, para darnos salvación y, como el eunuco, para ofrecernos gozo. Muchas gracias por su amable atención. Dios les bendiga grandemente. Esperamos que este mensaje haya despertado tu sincero interés en conocer más de Dios y su palabra. Por ello, te animamos a ponerte en contacto con nosotros. Escríbenos a elescudriñador@icloud.com o, si lo prefieres, déjanos un mensaje en el número de WhatsApp +57 313 233 2420. Estaremos atentos a responder tus preguntas y comentarios, para de esta forma ayudarte en tu crecimiento espiritual y personal. Acércate al Señor. Hoy es el día de salvación. Él te está esperando con sus brazos bien abiertos. Dios te bendiga grandemente.